62 años, las manos ásperas y venosas, contaban la historia de un hombre que había pasado la vida entera dominando bestias que otros consideraban indomables. Durante 26 años trabajó como domador y vaquero en ranchos dispersos por el norte de Durango, ganándose reputación por quebrar caballos que enloquecían bajo la montura de cualquier otro jinete. Su especialidad nunca fue la fuerza bruta, sino algo más sutil y peligroso, la capacidad de leer el miedo en los ojos de un animal salvaje y convertirlo en respeto. Sabía exactamente cuándo apretar y cuándo soltar, cuándo el caballo estaba a punto de romperse por dentro y cuándo solo fingía resistencia. Esa habilidad le había salvado la vida más veces de las que podía recordar, y también le había dejado cicatrices profundas en las costillas, los brazos y la espalda. Ahora, 8 años después de retirarse para cuidar la propiedad familiar, 40 hectáreas de pasto seco y matorral bajo en las cercanías de Nombre de Dios, esa habilidad parecía innecesaria. Pero los instintos no se jubilan, y Aurelio seguía leyendo señales que otros hombres jamás notarían. La mañana comenzaba siempre igual: botas de cuero gastado, sombrero de ala ancha, inspección del perímetro, mientras el sol apenas asomaba detrás de las formaciones rocosas del este. Lo acompañaban Sombra y Fantasma, sus dos dogos argentinos de 43 kilos cada uno, bestias blancas de músculos tensos y mandíbulas capaces de quebrar hueso de jabalí con un solo mordisco. Aurelio los había criado desde cachorros, entrenándolos con paciencia brutal, primero obediencia absoluta, luego caza de jabalí en las estribaciones de la sierra, finalmente protección territorial. No eran mascotas, eran herramientas de defensa, soldados de 4 patas que patrullaban la propiedad con seriedad profesional. Sombra, el macho alfa, tenía una cicatriz diagonal en el hocico donde un puerco salvaje casi le arrancó media cara 3 años atrás. Fantasma, más joven pero igualmente letal, poseía un instinto de caza tan afinado que podía detectar presencia intrusa a 300 metros de distancia. Juntos formaban un sistema de alarma viviente que nunca fallaba. Hasta ahora. La propiedad misma era un recordatorio constante de soledad elegida. Después de la muerte de su hermano mayor, un infarto silencioso que lo encontró tirado junto al pozo, Aurelio había heredado una tierra que nadie más quería. 40 hectáreas de suelo pedregoso que apenas sostenía pasto resistente, algunos huizaches retorcidos por el viento constante, nopales gigantes que crecían entre rocas de arenito como centinelas deformes. Mantenía 15 cabezas de ganado, suficientes para subsistir pero no para prosperar. El resto era silencio, espacio y esa clase de aislamiento que puede romper a un hombre o templarlo como acero. La casa era pequeña, 2 habitaciones, cocina con estufa de leña, baño externo, paredes de adobe que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno. Electricidad solo cuando encendía el generador diésel, agua de un pozo profundo que su abuelo había cavado en 1947. No había televisión, no había radio que funcionara bien, no había nada que lo conectara con el mundo exterior, salvo una camioneta Ford del 89 y la carretera de tierra que serpenteaba 17 kilómetros hasta llegar al asfalto. Los vecinos más cercanos vivían a casi 5 kilómetros hacia el sur, un matrimonio de ancianos que criaba cabras y que Aurelio veía quizás 2 veces al año. Más allá de ellos no había nada, hasta San Pedro del Gallo, un pueblo de calles polvorientas, donde la presencia policial consistía en un oficial municipal que aparecía 3 días por semana y pasaba la mayor parte de su turno bebiendo cerveza tibia en la cantina El Refugio. La región entera respiraba abandono, tierras que el gobierno nunca había logrado desarrollar, familias que se iban generación tras generación buscando oportunidades en Durango capital o más al norte, cruzando la frontera hacia el dinero americano. Los que quedaban eran los tercos, los viejos, los que tenían demasiado orgullo para admitir que la tierra ya no daba para vivir. Aurelio pertenecía a ese último grupo, aunque su terquedad tenía raíces más profundas. Esta tierra contenía los huesos de 3 generaciones de Vega. Marcharse significaría admitir que todos habían muerto por nada. Las noches eran cuando el verdadero carácter de la región se revelaba. Oscuridad absoluta, sin contaminación lumínica que difuminara las estrellas.
El cielo nocturno explotaba en millones de puntos brillantes, la Vía Láctea visible como un río de luz pálida. Pero esa belleza venía con precio. No podías ver nada más allá del alcance de una linterna. La oscuridad entre la casa y el primer árbol era impenetrable, sólida, algo que casi podías tocar. El silencio era igualmente opresivo. Ningún coche pasaba por la carretera distante, solo el viento empujando arbustos secos, el ocasional grito de una lechuza cazando ratones, el crujido de madera vieja acomodándose bajo cambios de temperatura. Aurelio había aprendido a leer ese silencio como un libro abierto. Sabía distinguir el sonido de un coyote trotando a 200 metros, el roce de serpiente deslizándose entre piedras, el aleteo pesado de un zopilote buscando carroña. Conocía la diferencia entre viento natural y viento que transportaba olor de animal grande moviéndose contra la corriente. Ese conocimiento era supervivencia. Su rutina nocturna era tan fija como la matutina. Después de cenar, Aurelio realizaba una inspección completa del perímetro con linterna de alta potencia y la escopeta calibre 12 que había pertenecido a su padre. Revisaba el ganado, verificaba que las trancas de los corrales estuvieran bien cerradas, buscaba señales de intrusos o depredadores. Los coyotes eran el problema más común, manadas que bajaban de la sierra buscando becerros débiles. Aurelio había matado 6 en los últimos 2 años, dejando los cuerpos colgados de los postes como advertencia. También mantenía una Winchester calibre .30-30 cargada junto a su cama, el rifle que lo había acompañado en incontables cacerías de venado y en 3 ocasiones de puma. Sabía usar ambas armas con la precisión de quien había dependido de ellas para comer y para proteger propiedad ajena. Nunca disparaba por disparar. Cada bala tenía propósito, cada gatillo apretado era decisión calculada. Pero últimamente algo había cambiado en el silencio nocturno. Nada que Aurelio pudiera definir con precisión, solo una sensación persistente de que algo observaba desde más allá del alcance de la luz. Los coyotes habían dejado de merodear cerca de la casa. Las lechuzas ya no gritaban desde su árbol habitual. Incluso los insectos nocturnos parecían más callados, como si un depredador superior hubiera alterado toda la cadena alimenticia local. Sombra y fantasma también lo sentían. Se ponían tensos al anochecer, olfateaban el aire con movimientos cortos y nerviosos, gruñían hacia la oscuridad sin razón aparente. Aurelio había intentado racionalizar esos cambios. Quizás un oso había bajado de la sierra, aunque no había reportes de osos en la zona desde hace décadas. Quizás solo era su imaginación, la paranoia natural de un viejo viviendo demasiado tiempo solo. Pero Aurelio Vega había sobrevivido 62 años confiando en sus instintos, y sus instintos ahora le gritaban que algo estaba fundamentalmente mal. Durante los últimos días de agosto, esa sensación difusa se había transformado en certeza incómoda. Encontraba señales pequeñas pero inequívocas, marcas de arañazos en los troncos de los huizaches, demasiado altas para coyote, demasiado profundas para gato montés, rastros extraños en la tierra blanda cerca del pozo, huellas que parecían caninas pero con tamaño y espaciamiento imposibles. Heces depositadas estratégicamente en puntos elevados, comportamiento territorial que ningún animal local exhibía. Y luego estaba el olor, algo almizcarado y podrido que aparecía y desaparecía con el viento, un hedor que le recordaba vagamente a carne en descomposición, pero con un toque ácido que le quemaba las fosas nasales. Mostró algunas de las huellas a don Fermín, el anciano que vendía herramientas usadas en San Pedro del Gallo. El viejo examinó las fotografías y su rostro arrugado se puso pálido. «No andes buscando problemas que no puedes resolver, Aurelio», fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta de su tienda con firmeza inusual. La madrugada del 14 de septiembre rompió el silencio con un sonido que Aurelio Vega nunca había escuchado en toda su vida. Sus 2 dogos argentinos, animales entrenados para enfrentar jabalíes de 100 kilos sin retroceder un solo paso, aullaban con terror absoluto. No era ladrido de alerta ni gruñido de desafío territorial. Era pánico vocal, en estado puro, un chillido agudo y desesperado que ningún perro de combate debería ser capaz de producir. Aurelio despertó instantáneamente, con el corazón golpeándole las costillas como martillo contra yunque. La Winchester ya estaba en sus manos antes de que sus pies tocaran el suelo de tierra apisonada. Afuera,
Los aullidos continuaban, mezclados ahora con gemidos de sumisión absoluta, el sonido que hace un animal cuando reconoce que está completamente derrotado. Calzó las botas sin amarrarlas, abrió la puerta de una patada y salió al aire helado de la madrugada con el rifle levantado. El haz de luz de su linterna encontró a Sombra y Fantasma junto al cobertizo del norte, completamente acurrucados contra la pared de madera, cuerpos pegados al suelo en postura de sumisión total, orejas aplastadas contra el cráneo, colas metidas entre las patas traseras. Temblaban violentamente, músculos tensos vibrando bajo la piel blanca como si una corriente eléctrica los recorriera. Y estaban empapados de su propia orina, charcos oscuros extendiéndose bajo sus cuerpos. Sombra, el macho dominante que había peleado contra un puma joven 2 años atrás, ahora gimoteaba como cachorro asustado. Fantasma tenía los ojos cerrados con fuerza, el hocico enterrado contra el suelo, respirando en jadeos cortos y desesperados. Aurelio nunca, en 26 años trabajando con animales, había visto perros de pelea reducidos a este estado. Se acercó lentamente, barriendo el área con la linterna. No vio nada, ninguna silueta moviéndose entre las sombras, ningún resplandor de ojos reflejando la luz. Pero el aire olía diferente, ese olor almizcarado y podrido ahora mucho más concentrado, tan intenso que le quemaba la parte posterior de la garganta. Pasó la siguiente hora recorriendo todo el perímetro de la propiedad con la Winchester en alto y todos los sentidos al máximo. Revisó el ganado en el corral principal. Las 15 cabezas estaban vivas pero inquietas, agrupadas en la esquina más alejada, respirando pesadamente, con los ojos mostrando blanco. Inspeccionó las trampas de alambre que había instalado, todas intactas. Examinó el suelo, buscando huellas, rastros de sangre, cualquier evidencia física de intrusión. Encontró muy poco, algunas marcas difusas en la tierra cerca del cobertizo, pero nada lo suficientemente claro para identificar. Sin embargo, en el tronco de un huizache a unos 20 metros de la casa, descubrió algo que hizo que el frío en su estómago se convirtiera en hielo. 4 surcos paralelos excavados en la madera, cada uno de aproximadamente 8 centímetros de largo. Estaban a altura de 2 metros del suelo. Ningún coyote podía alcanzar esa altura, ningún gato montés tenía garras tan grandes, y ningún oso había sido visto en esta región desde antes de que Aurelio naciera. Cuando el sol finalmente comenzó a asomar por el horizonte oriental, Aurelio intentó liberar a los perros de las cadenas para llevarlos dentro de la casa, pero cuando se acercó con la llave, ambos animales retrocedieron tanto como las cadenas les permitían, gruñendo débilmente, no hacia él, sino hacia algo detrás de él. Aurelio giró con el rifle levantado. No había nada, solo el paisaje familiar de su propiedad bañado en luz temprana. Pero los perros seguían mirando hacia la línea de árboles que marcaba el límite norte de su terreno. Sus ojos no parpadeaban, sus cuerpos permanecían rígidos, y entonces Aurelio lo vio. Un movimiento sutil entre las sombras, algo grande retrocediendo entre los arbustos, moviéndose con fluidez que no era completamente animal ni completamente otra cosa. Para cuando levantó la linterna, ya había desaparecido, dejando solo ramas balanceándose donde algo pesado acababa de pasar. Esa noche, al regresar del corral después de alimentar al ganado, encontró algo que hizo que todas sus racionalizaciones se desmoronaran. 3 novillos muertos en el pasto norte, los mismos que había visto vivos apenas 2 horas antes. Los 3 animales de 400 kilos cada uno yacían con los cuellos completamente destrozados, gargantas arrancadas con tanta fuerza que la tráquea y las vértebras cervicales quedaban expuestas. Pero lo verdaderamente imposible estaba en los cuerpos mismos. Habían sido arrastrados. Surcos profundos en el suelo mostraban cómo algo los había jalado desde su posición original hasta este punto, más de 20 metros de distancia. Ningún depredador natural podía hacer esto. Un puma atacaba la garganta, pero no tenía fuerza para mover ganado adulto más que unos pocos metros. Las heridas en los cuellos no eran mordidas limpias. Eran desgarros masivos, como si algo hubiera hundido dientes enormes y luego hubiera sacudido violentamente, y las carcasas estaban prácticamente intactas. Ningún depredador había comido, solo muerte brutal, eficiente y abandono.
Comenzó a buscar las huellas alrededor de los cuerpos. Las encontró a 3 metros del primer novillo. Impresiones en la tierra blanda que hicieron que su respiración se detuviera. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier pata de lobo, aproximadamente 30 centímetros de largo, con forma que mezclaba características imposibles. La almohadilla principal era ovalada y profunda, indicando peso masivo, pero los dedos, 5 en lugar de 4, estaban dispuestos de manera que sugería capacidad de agarre, y las marcas de garras eran surcos afilados que se hundían en la tierra como cuchillos. Más perturbador aún, el patrón de las huellas cambiaba. En algunos lugares parecían de cuadrúpedo, pero luego aparecían solo 2 huellas más profundas, más espaciadas, como si lo que fuera que había estado aquí hubiera cambiado a locomoción bípeda. Aurelio sacó su cuchillo de monte y trazó el contorno de una de las huellas más claras. Sus manos temblaban tanto que tuvo que hacer 3 intentos. Siguió el rastro durante casi 100 metros, adentrándose en la zona de matorral que marcaba el límite norte de su propiedad. Las huellas lo llevaron hasta un área donde los huizaches crecían más densos. Allí encontró un claro pequeño donde la vegetación había sido aplastada en círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro. Las ramas estaban quebradas con fuerza sistemática, arrancadas y amontonadas a un lado, y en el centro había restos, huesos de animales diversos, costillas de venado, fémures de jabalí, fragmentos de cráneo y pelo. Mechones de pelo gris amarroncento enganchados en las ramas bajas, cada hebra gruesa como alambre, pero lo que realmente heló su sangre fue lo que encontró al borde del claro, un trozo de tela. Era un fragmento de camisa de mezclilla descolorida, de unos 15 centímetros cuadrados, con el borde rasgado violentamente. Había manchas oscuras en la tela, sangre vieja, y tallado en la corteza de un huizache grande, a la altura de su pecho, había 4 surcos paralelos, excavados tan profundamente que habían expuesto el interior pálido del tronco. La savia todavía goteaba de las heridas en la corteza. Retrocedió del claro con movimientos lentos, manteniendo la linterna y el rifle apuntando hacia adelante, cada sentido gritándole que estaba siendo observado. Regresó a la casa caminando de espaldas los últimos 50 metros, negándose a darle la espalda a la oscuridad. Una vez dentro, trancó la puerta con las manos temblando. Se lavó las manos 3 veces con jabón de sosa cáustica, pero el olor parecía haberse impregnado en sus fosas nasales. Esa noche no durmió en absoluto. Se sentó en su silla junto a la ventana con ambas armas cargadas, contando los cartuchos una y otra vez. 18 para la escopeta, 22 para la Winchester. ¿Sería suficiente? A las 3:47 de la madrugada, escuchó pasos afuera, rodeando la casa. No eran pasos ligeros de coyote, eran pasos enormes, deliberados, lentos como latidos de corazón gigante, tan pesados que Aurelio podía sentir las vibraciones a través del piso. Los perros comenzaron a gemir inmediatamente, ese sonido agudo de terror puro. Se encogieron contra la pared, temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Aurelio levantó la Winchester apuntando hacia la puerta. Los pasos continuaron rodeando la casa. Podía rastrear su progreso por el sonido, ahora aproximándose a la ventana donde estaba sentado. Entonces lo escuchó. Respiración, profunda, pesada, mollada, justo del otro lado de la ventana, a menos de 1 metro. Algo grande olfateando el aire, inhalando y exhalando con ritmo deliberado que sugería pensamiento más que instinto animal. Aurelio podía escuchar el sonido húmedo del aire pasando por fosas nasales masivas, y luego vio la sombra bloqueando la luz de las estrellas. Una silueta enorme, parcialmente erguida, con hombros anchos y cabeza masiva. Durante 15 segundos infinitos, la criatura permaneció allí. Aurelio no se atrevió a respirar, su dedo presionando el gatillo casi hasta el punto de disparo. Pero entonces la criatura hizo algo que lo paralizó completamente. Emitió un sonido. No fue aullido de lobo ni gruñido de oso. Fue algo arrastrándose desde una garganta que no debería poder formar sílabas. Un sonido que era casi pero no completamente palabra. Sonó como Aurelio, su nombre distorsionado por aparato vocal diseñado para rugir, no para hablar. El terror que atravesó su cuerpo fue tan intenso que casi lo hizo vomitar. La cosa sabía su nombre. No solo lo estaba cazando, lo conocía, lo había identificado,
Lo había marcado como objetivo específico. La sombra se apartó de la ventana con movimiento fluido completamente silencioso. Aurelio escuchó los pasos alejándose, más rápidos ahora, casi juguetones, como si la criatura estuviera satisfecha de haber entregado su mensaje. Se quedó sentado durante horas después, con el rifle todavía apuntando a la ventana vacía, lágrimas de frustración y terror corriendo por su rostro curtido sin que intentara detenerlas. Antes de continuar con lo que pasó esa noche, necesito pedirte algo. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias que el México profundo guarda en silencio. Cada suscripción es un voto para que relatos como el de Aurelio no mueran enterrados bajo el miedo y la negación oficial. Si estás escuchando esto, eres parte de los que no le temen a la verdad incómoda. Suscríbete ahora, porque lo que viene es solo el principio de algo mucho más grande. Al amanecer del 16 de septiembre, Aurelio Vega se enfrentó a una verdad que había estado evitando. Esto no era problema que las autoridades fueran a resolver. Podía llamar a la policía municipal y le dirían que estaba borracho o senil. Podía contactar a la policía estatal y su reporte se perdería en laberinto burocrático. Podía gritar que había algo antinatural cazando en las cercanías de Nombre de Dios, y lo único que conseguiría sería ser evitado por sus vecinos hasta que muriera solo y olvidado. El sistema no estaba diseñado para lidiar con anomalías. Estaba diseñado para mantener apariencia de orden, para categorizar y archivar y fingir que todo lo que existe puede ser etiquetado en cajones predefinidos. Una criatura que no encajaba en ninguna taxonomía conocida, que demostraba inteligencia casi humana combinada con capacidades físicas imposibles, no cabía en ningún formulario oficial. Así que sería ignorada, negada, enterrada bajo capas de escepticismo institucional, hasta que se convirtiera en otra historia rural que nadie tomaba en serio. Salió esa mañana y encontró las marcas que la criatura había dejado como firma. En la puerta de madera de su casa, a la altura de su pecho, había 4 surcos excavados profundamente. Cada surco tenía aproximadamente 4 centímetros de profundidad, lo suficiente para haber atravesado la primera capa de madera y exponer el interior más claro. Pasó los dedos por las marcas, sintiendo cómo la madera había sido rasgada con fuerza que ninguna herramienta manual común podría igualar. Esto no había sido animal buscando comida. Había sido demostración deliberada de poder, un mensaje que decía: puedo entrar cuando quiera, las paredes no significan nada. Cargó la cámara desechable en la camioneta junto con muestras de pelo, un molde de yeso de una de las huellas más claras y los fragmentos de tela manchada de sangre del claro en el matorral. Condujo hasta Durango capital, un viaje de casi 3 horas por carreteras deterioradas. Llegó a la Universidad Autónoma de Durango al mediodía, localizó el departamento de biología y encontró la oficina del doctor Ramón Gutiérrez, un biólogo especializado en fauna regional. El hombre lo recibió con cortesía profesional, invitándolo a sentarse frente a un escritorio enterrado bajo pilas de papers académicos. Aurelio extendió las fotografías, el molde de yeso, las muestras de pelo sobre la superficie despejada. «Necesito que me diga qué es esto», dijo sin rodeos, demasiado cansado para diplomacia. El doctor Gutiérrez examinó los materiales con expresión, que transitó rápidamente desde escepticismo educado hasta confusión genuina. Tomó el molde de yeso entre las manos, girándolo bajo la luz fluorescente, trazando el contorno de los dedos con un bolígrafo. «Esto no tiene sentido», murmuró, más para sí mismo que para Aurelio. «La estructura del pie sugiere digitígrado, como canino, pero el número de dedos y su disposición...» Dejó la frase inconclusa, alcanzando las fotografías. Estudió cada una durante largos minutos, ocasionalmente comparándolas con libros de referencia que sacaba de su estante. Las fotografías de las marcas de garras en los árboles, las fotografías de los novillos destrozados, las fotografías de las huellas en diferentes sustratos. Cuando llegó a la imagen de las marcas en la puerta de la casa de Aurelio, su rostro se puso pálido. «¿Dónde exactamente encontró todo esto?», preguntó con voz que había perdido toda su calidez profesional anterior. Aurelio le dio las coordenadas aproximadas, describió el terreno, mencionó las muertes de ganado y el comportamiento antinatural de sus perros. El biólogo se recostó en su silla, quitándose los lentes para frotarse los ojos.
Señor Vega, comenzó con tono cuidadoso, que Aurelio inmediatamente reconoció como preámbulo de rechazo. Lo que me está mostrando aquí es problemático. No existe animal en la fauna regional que coincida con estas características. El tamaño, la estructura del pie, la fuerza evidente. Se puso de pie, caminó hacia la ventana. Pero tampoco puedo explicar estas evidencias como falsificación. El desgarro en el ganado, si estas fotografías son auténticas, requiere fuerza de mandíbula que excede a cualquier depredador conocido en México. Se volvió para mirar a Aurelio directamente. Comprende lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que valide la existencia de algo que contradiría décadas de taxonomía establecida, que escriba un reporte oficial sobre criatura que no debería existir según todo lo que sabemos sobre biología de mamíferos. Aurelio se puso de pie también, enfrentando al académico con dignidad tranquila. No le estoy pidiendo que valide nada, doctor. Le estoy mostrando evidencia y pidiéndole que la examine con honestidad profesional. Algo está matando en mi propiedad. Algo que nunca he visto en 40 años trabajando con animales. Si usted no puede identificarlo, dígamelo. Pero no me diga que no existe solo porque no encaja en sus libros. El doctor Gutiérrez guardó silencio. Luego asintió lentamente. Tiene razón, permítame llevar estas muestras al laboratorio. Haremos análisis de ADN del pelo, compararemos las huellas con bases de datos. Le daré respuesta en 2 semanas. 3 semanas después, Aurelio recibió por correo un paquete conteniendo todas sus muestras y fotografías. Incluía también una carta en papel oficial de la universidad que decía: «Estimado señor Vega, después de análisis exhaustivo de las muestras proporcionadas, hemos concluido que las huellas corresponden a impresiones caninas comunes distorsionadas por condiciones de suelo y erosión posterior. El pelo analizado pertenece a coyote común, Canis latrans. Las fotografías, aunque dramáticas, no proporcionan evidencia suficiente para concluir actividad de depredador no identificado. Le sugerimos contactar con control de fauna local para manejo de problemas de coyotes. Atentamente». Aurelio leyó la carta 2 veces. Luego la quemó en la estufa de leña, viendo cómo el papel oficial se retorcía y ennegrecía hasta convertirse en ceniza. Alguien había visitado al doctor. Alguien le había dicho exactamente qué escribir en ese reporte, y ese alguien quería que esta cosa siguiera sin nombre, sin reconocimiento, sin existencia oficial. Mientras tanto, en su propiedad, la situación empeoraba. Una semana después de su visita al biólogo, Aurelio encontró a Fantasma muerto en el quintal. El can fue muerto durante la noche mientras Aurelio dormía. Sin barullo, sin luta, apenas una mordida precisa en la base del cráneo. El cuerpo fue dejado en la frente de la puerta como mensaje. Sombra, el otro can, desapareció completamente. Apenas rastro de sangre levando para el mato. Aurelio sintió algo que no sentía a décadas, impotencia absoluta. Decidió procurar respuestas. Condujo hasta San Pedro del Gallo y conversó con don Fermín, el anciano de 86 años que conocía todas las historias de la región. El viejo lo recibió con desconfianza, pero, al oír la descripción, su rostro se cerró. «Viste un hijo de la maldición», dice Fermín con voz trémula. Contó que en la década de 1950, cazadores encontraron algo similar en las montañas próximas. Mató 16 personas antes de desaparecer. «No se puede matar lo que ya está muerto por dentro», dice Wancian. «Solo se puede sobrevivir». Aurelio no creía en maldiciones, pero creía en patrones. Estudió el terreno, observó que los ataques acontecían siempre en noches de luna minguante, cuando la oscuridad era total. Percibió que la criatura evitaba áreas abiertas con luz fuerte. Montó trampas más elaboradas, usó carne como isca, preparó posiciones de tiro. En la noche del 8 de octubre, él la volvió. Aurelio la vio pela primera vez completamente. Un monstruo de 2 metros, erguido en las patas traseras, examinando una trampa con inteligencia perturbadora, desarmándola con las garras dianteiras. Cuando percibió que estaba siendo observado, la criatura se viró lentamente y encaró a Aurelio a través da mira da Winchester. Por 5 segundos infinitos, depredador y hombre se midieron. Entonces la criatura abrió la boca, una abertura imposible, y emitió un sonido que parecía palabra arrastrada, gutural, cuasi humana. Aurelio disparó.
El tiro pegó el hombro de la criatura que rugió y retrocedió para la oscuridad numa velocidade sobrenatural. Encontró sangre pela mañá, sangre oscura, densa, con cheiro de metal queimado, pero también encontró algo que lo hizo vomitar, fragmentos de ropa nas feces de la criatura, próximas al local donde Sombra desapareció. Ela não comeu apenas el cachorro. Durante los meses siguientes, Aurelio vivió en estado de sitio permanente. Relató el ocurrido a la policía municipal, pero el oficial apenas rió. Intentó contactar autoridades estatales, pero sus telefonemas no fueron retornados. Fotografió las pegadas, las marcas de garras, pero cuando mostró a vecinos, vio miedo nos olhos deles, no miedo de la criatura, mas miedo de ser asociados a alguien considerado louco. Deja en los comentarios de dónde nos ves, porque lo que le pasó a Aurelio en Durango no es exclusivo de México. Cada rincón de Latinoamérica, cada sierra olvidada, cada valle donde las autoridades no llegan, guarda encuentros que nadie reporta oficialmente. ¿Qué secretos entierran las montañas de tu región? ¿Qué historias cuentan los viejos cuando creen que nadie más escucha? En enero de 2004, un biólogo de la universidad pasó por la región estudiando fauna local. Aurelio lo interceptó, mostró las fotografías, los moldes de pegadas que hizo en yeso. El biólogo examinó todo con ceticismo profesional, pero Aurelio vio cuando la expresión de él mudó. «Esto no es posible», murmuró el científico. «No existe animal con esta morfología». Prometió enviarlas a mostras para análisis, mas 3 semanas después retornó os materiais por correio con una carta formal explicando que, após análise preliminar, concluímos tratar-se de pegadas caninas comuns distorcionadas por condições de solo. Aurelio reconoció a linguagem institucional del miedo. Alguém disse al biólogo para esquecer o que viu. Hoje, Aurelio Vega ainda vive na propriedade, mas já não é o mesmo homem. Dorme 2, 3 horas por noite. Mantém luzes acesas até o gerador queimar combustível. Não sai de casa após escurecer por nenhum motivo. Abandonou o gado. A propriedade está se deteriorando ao redor dele, mas ele não consegue partir, porque sabe que se deixar aquela terra, a criatura encontrará outro território, outras vítimas. Aurelio Vega pasó los siguientes días transformando su propiedad en zona de guerra. Si las autoridades no iban a ayudar, si la ciencia oficial iba a negar lo que sus propios ojos habían visto, entonces tendría que resolver esto con los únicos recursos en los que podía confiar: sus manos, sus armas y el conocimiento acumulado en décadas de rastrear y matar depredadores. Comenzó por estudiar los patrones. Repasó mentalmente cada encuentro, cada ataque, buscando consistencias. La criatura cazaba entre las 2 y 4 de la madrugada, el período de oscuridad más profunda. Prefería noches de luna menguante o nueva, cuando la visibilidad era mínima. Atacaba desde el norte, siempre desde el norte, donde el matorral de huizaches proporcionaba cobertura densa. Y probaba defensas metódicamente, como si aprendiera de cada encuentro, como si trazara mapa mental de debilidades y fortalezas. Esto no era bestia, actuando por instinto ciego. Era cazador inteligente, ejecutando estrategia deliberada. Y si podía aprender, significaba que también podía ser engañado. Empezó por reforzar el perímetro norte con trampas que había usado durante sus años como vaquero cazando depredadores de ganado. Cavó pozos poco profundos de medio metro en los senderos naturales que la criatura parecía preferir, cubrió los huecos con ramas secas y hojas, diseñó cada trampa no para capturar, sino para desequilibrar. Instaló alambres tensos a la altura del pecho humano entre árboles, cables de acero delgados que en la oscuridad serían invisibles pero que podrían cortar carne si algo corriera contra ellos con suficiente velocidad. Colgó latas llenas de clavos oxidados en intervalos de 5 metros a lo largo de todo el límite norte, creando sistema de alarma que sonaría como explosión metálica. Y en 3 puntos estratégicos, donde el matorral se abría en pequeños claros, instaló trampas de mandíbula que había comprado hace años para cazar jabalí, círculos de acero dentado con resortes tan poderosos que podían quebrar hueso de fémur de cerdo adulto. Las disimuló cuidadosamente bajo tierra suelta y hojas. Pero las trampas eran solo primera línea de defensa.
Aurelio sabía que si la cosa era tan inteligente como parecía, eventualmente las superaría o las evitaría. Necesitaba posición fortificada, punto de último recurso, desde donde pudiera hacer frente con máxima ventaja. Eligió el corral principal de ganado, estructura de madera reforzada construida por su padre en los años 60, con vigas de mezquite endurecidas por el tiempo hasta densidad casi pétrea. Movió todo el ganado restante a un corral secundario más alejado. Vació el corral principal completamente, verificó cada tabla de la cerca para asegurar que no hubiera puntos débiles. Luego construyó en el centro exacto una plataforma elevada usando cajas de madera apiladas y aseguradas con alambre grueso. Punto de tiro elevado que le daría ángulo de visión de 360 grados y haría más difícil que algo lo atacara desde abajo sin exponerse primero. Montó reflectores improvisados usando 3 lámparas de camping de alta potencia, posicionándolas en esquinas del corral, conectadas a extensiones eléctricas que corrían hasta el generador diésel. Probó el sistema repetidamente. Podía encender las 3 lámparas simultáneamente desde la plataforma central usando interruptor remoto. La explosión súbita de luz sería cegadora para cualquier cosa con ojos adaptados a oscuridad absoluta, y le daría quizás 3 o 4 segundos de ventaja crucial. Trasladó munición al corral. 2 cajas de cartuchos calibre 12 para la escopeta, 75 balas, 30-30 para la Winchester. Agregó 2 cuchillos de monte con hojas de 20 centímetros, afilados hasta que podían cortar papel con solo el peso de la hoja. Y como último recurso, una lata de 5 litros de gasolina con trapo metido en la boca. Bomba incendiaria que nunca había pensado que necesitaría, pero que ahora parecía precaución razonable contra algo que desafiaba todas las otras categorías. Durante 4 noches consecutivas ejecutó su plan. Al anochecer, caminaba hasta el corral fortificado cargando ambas armas y la mochila con munición. Subía a la plataforma central, acomodaba las armas a su alcance y esperaba. Mantenía el generador apagado hasta el último momento, conservando la oscuridad absoluta que la criatura parecía preferir. Las primeras 3 noches no pasó nada. Solo silencio opresivo, frío que se filtraba a través de su chamarra gruesa y el peso creciente de la duda. Quizás la cosa había abandonado su territorio. Quizás los refuerzos habían sido suficiente demostración de que este objetivo era demasiado difícil. Pero en la 4ª noche, 8 de octubre, su vigilia fue recompensada. A las 2:32 de la madrugada, escuchó las latas. No todas simultáneamente sino en secuencia, como si algo grande estuviera moviéndose deliberadamente a través del perímetro norte. Tin, tin, crash. Pausa. Tin, tin, crash. El sonido se acercaba trazando línea directa desde el matorral hacia el corral. Su mano encontró la Winchester automáticamente, dedos verificando que el seguro estuviera quitado, que hubiera bala en la recámara. Respiró profundo, obligándose a calma, recordando todas las emboscadas que había tendido para pumas en su juventud. Esto no era diferente. Solo era depredador más grande, más peligroso, más inteligente. Pero todos los depredadores sangraban. Las latas dejaron de sonar. Silencio absoluto cayó sobre la propiedad. Aurelio contó hasta 60 en su cabeza, forzándose a no moverse, a convertirse en estatua de carne esperando. Entonces la vio. Primero solo movimiento en su visión periférica, sombra más sólida que las otras sombras deslizándose entre los huizaches. La criatura se movía en 4 patas, cuerpo bajo contra el suelo, con fluidez perturbadoramente felina. Aurelio la observó a través de la mira telescópica de la Winchester. Incluso en la oscuridad casi total, podía distinguir detalles. Era enorme, fácilmente 2 metros de largo. La estructura corporal mezclaba características imposibles, cuartos traseros poderosos como de lobo, pero extremidades delanteras demasiado largas, con articulaciones casi primates. Y la cabeza, esa cabeza masiva que giraba olfateando el aire. Se detuvo a 3 metros de donde Aurelio había escondido la trampa de mandíbula, el cuerpo completamente inmóvil, excepto por las fosas nasales, expandiéndose. Durante 30 segundos, la criatura estudió el suelo frente a ella.
Luego hizo algo que heló la sangre de Aurelio. Se levantó sobre las patas traseras. La transición fue fluida, natural, revelando que la postura bípeda no era esfuerzo sino modo alternativo de locomoción perfectamente cómodo. De pie alcanzaba fácilmente 2,10 metros. Los brazos colgaban a los lados con dedos largos que terminaban en garras curvas. Caminó alrededor de la trampa escondida en círculo perfecto, manteniéndose exactamente fuera de su radio de activación, como si pudiera ver a través de la tierra el metal esperando debajo. Cuando completó el círculo, se dejó caer nuevamente a 4 patas y continuó avanzando, ahora directamente hacia el corral donde Aurelio esperaba. La cosa había detectado y evitado la primera trampa con inteligencia que ningún animal debería poseer. La criatura llegó al borde del corral y se detuvo, levantando nuevamente sobre las patas traseras para inspeccionar la estructura. Aurelio la tenía ahora en mira perfecta, a menos de 20 metros, con ángulo de tiro limpio al centro de masa. Su dedo acarició el gatillo, pero algo lo detuvo. Quizás instinto de cazador experimentado que sabe esperar el momento exacto. La criatura extendió una de sus extremidades delanteras y tocó la cerca de madera, garras raspando la superficie. Luego empujó. La cerca crujió bajo la presión, pero resistió. La cosa empujó más fuerte. Madera protestó con sonidos que eran casi gritos, pero las uniones resistieron. Entonces la criatura retrocedió 2 pasos, inclinó la cabeza masiva hacia un lado en gesto perturbadoramente humano y emitió sonido entre gruñido y risa rasposa, como si la resistencia de la cerca la divirtiera. Eso fue suficiente. Aurelio apretó el gatillo. El disparo de la Winchester explotó en la noche silenciosa como trueno. El retroceso golpeándole el hombro. Vio el impacto. La criatura se sacudió violentamente hacia un lado, una mancha oscura explotando en su hombro derecho. Pero no cayó. Rugió, un sonido tan profundo que Aurelio sintió las vibraciones en su pecho y giró hacia él con velocidad que desafiaba su tamaño. Los ojos de la cosa brillaron amarillo verdoso al reflejar luz de estrellas, fijándose en él con intensidad, que comunicaba reconocimiento e inteligencia. Aurelio disparó nuevamente, apuntando al pecho. La bala impactó, vio más sangre oscura salpicar, pero la criatura se lanzó hacia la cerca con furia que transformó precaución en agresión pura. Golpeó la madera con todo su peso, y esta vez las vigas cedieron. Tabla gruesa se quebró con sonido como hueso rompiéndose, astillas volando en todas direcciones. Aurelio activó el interruptor de las luces. Los 3 reflectores explotaron en vida simultáneamente, inundando el corral con brillantez que convirtió noche en día artificial. La criatura rugió, cubriéndose los ojos con una extremidad, y en ese momento de luz total, Aurelio finalmente la vio completamente. Era pesadilla hecha carne, pelaje gris amarroncento irregular sobre músculos que se retorcían bajo la piel, proporciones que violaban todas las reglas de anatomía mamífera, y esa cara, esa horrible fusión de lobo y algo casi humano, con mandíbula que goteaba saliva espesa y dientes demasiado largos, demasiado numerosos. Pero también vio las heridas. Su primer disparo había atravesado el hombro derecho, dejando agujero que sangraba profusamente. El segundo había impactado las costillas. Sangraba. Podía ser herida. Podía ser matada. Descargó la Winchester en secuencia rápida, trabajando el cerrojo entre disparos con automatismo nacido de décadas de práctica. 5 balas más, cada una buscando órganos vitales, cada una impactando carne con sonidos húmedos y pesados. La criatura retrocedió bajo el fuego, rugiendo con cada impacto, pero no cayó. Sangre oscura manchaba el suelo en charcos crecientes, pero la cosa seguía de pie, seguía moviéndose, seguía mirándolo con ojos que ardían con rabia y sorpresa de encontrar presa que mordía con tanta fuerza. Cuando la Winchester se vació, Aurelio la dejó caer y agarró la escopeta. El cambio tomó quizás 2 segundos, pero la criatura usó ese intervalo para cargar. Cruzó los 15 metros en 3 saltos masivos. Aurelio levantó la escopeta y disparó el primer cartucho cuando la cosa estaba a 5 metros. La carga de perdigones calibre 12 impactó el pecho de la criatura como puño gigante.
A esa distancia, la dispersión era mínima, concentrando todo el poder del disparo en área del tamaño de plato. Carne y pelo explotaron. La criatura se torció en el aire, perdiendo momentum, pero no se detuvo. Aterrizó pesadamente a 2 metros de la plataforma, sacudiéndose como perro mojado, salpicando sangre en arco amplio. Aurelio disparó el segundo cartucho, impactando el lado izquierdo de la cabeza masiva. La criatura aulló, un sonido que contenía dolor genuino por primera vez, retrocediendo 2 pasos, sacudiendo la cabeza violentamente. Aurelio vio carne desgarrada en la oreja izquierda, sangre corriendo por el lado del cráneo. Disparó tercero, cuarto, quinto cartucho en sucesión rápida, cada uno conectando, cada uno arrancando trozos de la criatura, cada uno produciendo más sangre, más heridas. La cosa retrocedió hasta el borde del corral, tropezando sobre sus propias patas, respirando en jadeos pesados que sonaban como fuelle roto. Por un momento, Aurelio pensó que había ganado. La criatura estaba masivamente herida, sangrando de al menos 9 impactos de bala y 5 cargas de escopeta. Ningún animal podía sobrevivir ese nivel de daño. Debería estar muriendo. Debería estar colapsando mientras su presión sanguínea caía. Pero entonces la cosa hizo algo que rompió las últimas ilusiones de Aurelio sobre estar lidiando con depredador natural. Se levantó sobre las patas traseras nuevamente, extendió los brazos largos a los lados y rugió directamente hacia él. No fue vocalización animal de dolor o miedo, fue declaración, fue desafío. Fue la cosa diciéndole que había sentido su mejor esfuerzo y no había sido suficiente. Luego se dejó caer a 4 patas y huyó. No retrocedió lentamente, huyó con velocidad explosiva, cruzando el corral destrozado en 2 saltos, atravesando la cerca quebrada y desapareciendo en la oscuridad del matorral, con velocidad que parecía imposible para algo tan masivamente dañado. Aurelio permaneció en la plataforma durante largo tiempo después de que los sonidos de la huida se desvanecieran, con la escopeta humeante todavía apuntando hacia donde la criatura había desaparecido, su respiración saliendo en jadeos que hacían arder sus pulmones. Lentamente, bajó de la plataforma. Sus piernas temblaban tanto que casi colapsa al tocar suelo firme. El corral parecía zona de matanza. Sangre por todas partes, charcos oscuros empapando la tierra, salpicaduras en las cercas, gotas formando senderos hacia donde la cosa había escapado. Siguió el rastro con linterna temblorosa. La sangre continuaba, abundante al principio, luego gradualmente disminuyendo pero nunca deteniéndose completamente. Lo siguió 100 metros dentro del matorral, encontrando más sangre en ramas bajas, en rocas, en el suelo. Pero eventualmente el rastro se volvió demasiado disperso para seguir en la oscuridad, y Aurelio se obligó a detenerse, reconociendo que adentrarse más en territorio de la criatura herida era suicidio. Aurelio regresó a la casa cuando el cielo oriental comenzaba a aclarar con luz prealba, caminando como hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Se lavó en el fregadero, usando agua helada del pozo, viendo cómo el agua se volvía rojiza mientras removía evidencia de combate de su piel. Luego se sentó en su silla, con la Winchester recargada atravesada en su regazo, y esperó el amanecer completo. Cuando hubo suficiente luz, regresó al corral y documentó todo metódicamente. Fotografió los charcos de sangre, los rastros, las maderas destrozadas. Recogió muestras de sangre en frascos de vidrio que había hervido para esterilizar. Buscó y encontró pelo enganchado en astillas de madera. Pelo que era inconfundiblemente de la criatura, grueso como alambre, gris con puntas negras. Y encontró algo más. Fragmento de garra, arrancada durante el combate, curva de queratina negra del tamaño de su pulgar, con base que mostraba tejido conectivo todavía adherido. La guardó cuidadosamente, sabiendo que era evidencia más sólida que cualquier fotografía. Pasó los siguientes 3 días en estado de alerta máxima, esperando que la criatura regresara para terminar lo que había comenzado. Pero no volvió. El silencio nocturno permaneció sin romper, excepto por viento y ocasionales coyotes distantes. Exploró en círculos expandiéndose desde su propiedad, buscando el cuerpo, esperando encontrar a la cosa muerta de sus heridas en algún lugar del matorral. Nunca la encontró. Solo más rastros de sangre que eventualmente se secaban y desaparecían,
sugiriendo que o había sobrevivido o había logrado llegar lo suficientemente lejos que sus restos nunca serían descubiertos. La ausencia era casi peor que la presencia, porque significaba que ahí afuera, en algún lugar de la sierra, había criatura que había sobrevivido 14 impactos directos de arma de fuego, había sangrado lo suficiente para matar 3 veces a cualquier mamífero conocido, y todavía había tenido fuerza para huir a velocidad que desafiaba lógica biológica. Una semana después del enfrentamiento, Aurelio recibió visita inesperada. Una camioneta Ford blanca con placas de gobierno estatal se detuvo frente a su casa. 2 hombres descendieron. El primero vestía uniforme de policía estatal. El segundo llevaba ropa civil, pero tenía porte militar inconfundible. No se identificaron como representantes de ninguna agencia específica, no mostraron credenciales oficiales, simplemente preguntaron con cortesía fría si podían hablar con él sobre los incidentes recientes en su propiedad. Aurelio los recibió en el porche, negándose a invitarlos dentro, manteniendo la Winchester apoyada visiblemente contra el marco de la puerta. Hemos recibido reportes, comenzó el uniformado con voz neutra, sobre disparos extensivos en esta área durante la noche del 8 de octubre. También hemos sido informados que usted ha estado haciendo preguntas sobre fenómenos inusuales en la región. El hombre de civil tomó el turno. Señor Vega, entendemos que ha tenido problemas con depredadores atacando su ganado. Queremos asegurarle que las autoridades estatales están al tanto de la situación y están tomando medidas apropiadas. Por su propia seguridad, le recomendamos que discontinúe cualquier acción de vigilancia nocturna armada. Si experimenta más pérdidas de ganado, reporte a través de canales oficiales y personal especializado será enviado. Aurelio dejó que el silencio se extendiera. ¿Personal especializado como el doctor Gutiérrez de la universidad?, preguntó con voz que goteaba sarcasmo. El que analizó mis muestras y concluyó que todo era coyote común después de que alguien probablemente le visitara con el mismo tipo de recomendaciones que ustedes me están dando ahora, vio el breve destello en los ojos del hombre de civil, confirmación de que había dado en el blanco. No sé quiénes son ustedes realmente, ni qué agencia los envió, pero si vienen a decirme que ignore lo que vi, lo que maté, lo que sangró por todo mi corral, entonces están perdiendo su tiempo. El hombre de civil habló nuevamente, esta vez con tono que había abandonado la neutralidad burocrática. Señor Vega, hay cosas en estas sierras que han estado aquí desde antes de que existiera México como nación. Cosas que los pueblos originales aprendieron a evitar, no a combatir. Cada tanto alguien decide que puede resolver el problema con balas y determinación. Algunos sobreviven, la mayoría no. Los que sobreviven eventualmente aprenden que hay batallas que no pueden ganarse, solo posponerse. Usted hirió algo que probablemente ha estado cazando en esta región intermitentemente durante décadas, quizás más. Lo marcó, lo hizo sangrar, quizás incluso lo hizo pensar 2 veces antes de regresar a su territorio específico. Eso es más de lo que la mayoría logra. Sea inteligente, tome la victoria parcial y aprenda a vivir con ella. Aurelio sintió algo frío instalándose en su estómago. Las autoridades sabían que había cosas cazando en las zonas rurales olvidadas de México, y habían tomado decisión consciente de no hacer nada excepto contener el conocimiento. En marzo de 2004, 4 meses después del enfrentamiento, Aurelio encontró evidencia final. Explorando una zona de la sierra que normalmente evitaba, casi 6 kilómetros al noreste de su propiedad, descubrió cueva pequeña escondida detrás de formación de arenito. El olor lo golpeó inmediatamente, ese hedor almizcarado familiar mezclado con algo más dulce y nauseabundo. Muerte. Iluminó el interior con su linterna y encontró lo que había estado buscando y temiendo simultáneamente. Huesos. Muchos huesos. Costillas, fémures, fragmentos de cráneo, vértebras, todos amontonados en rincones de la cueva. La mayoría eran de animales, venado, jabalí, ganado bovino identificable por el tamaño, pero también había otros, huesos más pequeños, más delicados, con proporciones que su cerebro reconoció antes de que quisiera admitirlo. Humanos. No muchos, quizás 3 o 4 individuos, pero inequívocamente humanos. Se obligó a examinar la cueva metódicamente, documentando con fotografías cada rincón. Encontró ropa desintegrada por tiempo,
fragmentos de mezclilla, pedazos de camisa de algodón, un zapato de trabajo con la suela casi podrida, y encontró algo más, una mancha oscura extensa en el suelo de tierra de la cueva, área de aproximadamente 2 metros cuadrados, donde la tierra estaba empapada de algo que había sido líquido y se había secado en costra negra. Tocó la superficie con dedo enguantado, sintiendo textura pegajosa, sangre, mucha sangre, más de la que cualquier animal debería poder perder y sobrevivir. Esto era donde la criatura había venido después de huir del corral, donde había colapsado y probablemente había pasado días o semanas sanando de heridas que deberían haber sido mortales. Pero no había cuerpo, no había restos de la criatura misma, lo que significaba que eventualmente se había recuperado lo suficiente para moverse, para desaparecer más profundamente en la sierra donde ni siquiera Aurelio se atrevería a seguir. Regresó a su propiedad con las fotografías y la certeza pesada de que había logrado exactamente lo que el hombre de civil había sugerido. Victoria parcial. Había defendido su territorio con éxito suficiente para que la criatura decidiera que era objetivo demasiado costoso. Había sobrevivido donde otros habían muerto, pero no había matado a la cosa, no había eliminado la amenaza permanentemente. Estaba ahí afuera, en algún lugar, quizás cazando en territorio diferente, quizás marcando nuevas víctimas, y él no podía advertirles porque nadie creería. Intentó una vez más con las autoridades, enviando las nuevas fotografías de la cueva, los restos humanos, la evidencia de sitio de sanación. Recibió respuesta formal 3 semanas después. Las fotografías habían sido examinadas por expertos forenses que concluyeron que los restos eran consistentes con víctimas de accidentes de excursionismo y actividad de carroñeros naturales. Caso cerrado. Archivo almacenado en algún sótano burocrático donde moriría bajo capas de polvo y olvido institucional. Los meses continuaron su marcha inexorable. Aurelio vendió el ganado restante por precio irrisorio. Sin ganado que cuidar, su rutina se simplificó a funciones esenciales: mantenimiento mínimo de la propiedad, vigilancia nocturna y espera. Siempre espera. Reconocía los síntomas de agotamiento acumulativo, sabía que eventualmente su cuerpo simplemente se rendiría bajo la carga de vigilancia perpetua, pero no podía detenerse, porque detenerse significaba bajar la guardia, y bajar la guardia significaba morir. En septiembre de 2006, 3 años después de aquella primera noche, cuando sus perros aullaron en terror absoluto, Aurelio Vega se sentó en su porche, observando el atardecer pintar las rocas distantes en tonos de naranja y púrpura. La Winchester descansaba a su lado, cargada como siempre, lista como siempre. Tenía 65 años, pero se sentía como 80. La propiedad a su alrededor mostraba signos de abandono gradual, cercas sin reparar, edificios con techos que goteaban, vegetación avanzando sobre áreas que una vez mantuvo despejadas. Pensó en las 16 víctimas de 1954 que don Fermín había mencionado. Pensó en Joaquín Salazar, el vaquero que había sobrevivido solo para volverse loco y colgarse en su propio establo. Pensó en los fragmentos de ropa humana en la cueva, en las personas que habían desaparecido sin que nadie notara su ausencia. Pensó en el sistema que había elegido ignorancia sobre acción, silencio sobre verdad, porque reconocer lo que cazaba en las zonas rurales requeriría admitir que había límites al control humano, espacios donde la civilización terminaba y algo más antiguo y más hambriento comenzaba. Y pensó en sí mismo, viejo domador que había pasado su vida aprendiendo a leer el miedo en ojos de animales y convertirlo en respeto, ahora convertido en guardián solitario de verdad que nadie quería escuchar. El sol tocó el horizonte y Aurelio se puso de pie. Tomó la Winchester, verificó que el seguro estuviera quitado y caminó hacia el interior de su casa para comenzar otra noche de vigilia. Porque Aurelio Vega había aprendido lección que el sistema nunca admitiría. Hay cosas en la oscuridad que no pueden ser matadas con formularios oficiales ni negadas con reportes científicos sanitizados. Solo pueden ser enfrentadas por hombres dispuestos a sangrar en defensa de tierra que nadie más defendería. Y él sangraría 1000 noches más si eso significaba que la cosa que había marcado permanecería en la sierra, lejos de los pueblos, lejos de las familias que dormían sin saber qué los acechaba. No era victoria que nadie celebraría, no era heroísmo que nadie reconocería. Era simplemente lo que quedaba cuando todas las ilusiones de seguridad se desmoronaban.
un hombre, 2 armas, y la determinación férrea de que si el depredador regresaba, encontraría nuevamente presa que mordía con dientes de acero y pólvora. La noche cayó completamente y en algún lugar distante, algo aullaba en la oscuridad. Pero esa noche, como tantas otras, Aurelio Vega estaba esperando, y ese simple acto de espera era la única frontera real entre civilización y el hambre antigua que nunca dejaba de merodear en las sombras que los mapas oficiales se negaban a reconocer. Si esta historia te hizo cuestionar qué más se oculta en las zonas rurales que las autoridades prefieren olvidar, suscríbete y activa la campanita, porque el caso de Aurelio Vega es apenas uno entre decenas que hemos documentado. ¿Crees que el silencio oficial protege o condena a las próximas víctimas? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la ignorancia institucional no hace que las amenazas desaparezcan, solo las vuelve invisibles hasta que es demasiado tarde.